Caso Cecilia, ayer te lo contábamos, te mostrábamos la carta que escribió en puño y letra la propia Marcela Acuña desde la cárcel. Siguen con huelga de hambre, por lo menos hasta el día de ayer, llevaba 17 días, y escribió esta carta en donde acusó a su propio hijo, hablamos de César Sena, por el femicidio de Cecilia. Vamos a hablar con Juan Carlos Saife, que es abogado de Merenciano Sena, y Marcela Acuña. Doctor Saife, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, preguntarle si su defendida Marcela Acuña sigue en huelga de hambre. Tengo entendido que sí. ¿Qué es lo que pretende ella con esta huelga de hambre? No lo sé. ¿No lo ha hablado con usted? Sí, pregunté, pero no obtuve respuesta satisfactoria. Ahora, si preguntó y no obtuvo respuestas satisfactorias porque usted le preguntó a Marcela por qué hacían eso y Marcela no le supo responder por qué seguía en huelga de hambre, ¿eso dice? Sí, más o menos eso. Más o menos eso. ¿Y qué otra cosa no le ha podido responder Marcela en estas últimas horas después de lo que ha trascendido, la carta que escribió y la acusación velada y directa hacia su propio hijo? Yo no hablé con ella después de que ayer a la mañana me tomé conocimiento por los medios de esa carta. Yo no tenía el más mínimo conocimiento. Había estado con ella sábado y domingo, pero ni me consultó, ni me anunció, ni me dijo sobre esa carta que envió a los medios. Claro, no, pensamos que, por lo menos en mi caso, yo pensé que se la habían dado a usted y usted la había hecho pública. Es decir, esto no fue conversado. De ninguna manera. No, yo no estoy de acuerdo con eso, no. De ninguna manera yo he aceptado eso. ¿Usted cree que dice la verdad en esa carta, doctor? ¿O usted no le consta? ¿Cómo? ¿Usted dice que dice la verdad o no le consta? Se está cortando. No, se está cortando. ¿Cómo me preguntó? Le pregunto si usted cree que la carta que escribe Marcela vuelca la verdad o está mintiendo. Con respecto a... Hay un párrafo que se refiere al hijo y todo lo demás es una cuestión que a mí no me incumbe, que yo no transito por ese camino, que es todo lo que habló de lo político. En cuanto a lo que ella dice, que lo que ella cuenta, ya le digo, no me consultó, no me dijo, así que yo no sé, será su verdad. Ahora, doctor Saife, yo voy a hablar con ella y si tiene algo que decir, yo solo trabajo ante los tribunales, en este caso ante el equipo fiscal, en una declaración que sería una ampliación de su declaración de imputado. Lo que diga por los medios no tiene ningún valor jurídico. Está bien, claro. Ahora tiene que ser él el expediente. Y si es conmigo, si hubiese hecho ella la presentación sin consultarme al equipo fiscal, que inmediatamente renunciaba a la defensa. Pero como lo hace ante los medios, bueno, yo entiendo que tiene el derecho, como tanta gente habló del tema, y ella ve lo que ella piensa o lo que ella presume que pasó o lo que sabe, pero lo hizo ante los medios. Claro, está bien. No ante el equipo fiscal. Ante el equipo fiscal se hace solamente lo que yo digo y lo que yo asesoro y lo que yo digo, haga esto o no haga esto. Si lo hubiese hecho sin mi conocimiento, yo inmediatamente renunciado a la defensa. Pero no comparto las apreciaciones extrajurídicas. Está bien. Ahora, doctor Saife, usted dice, si lo hubiese hecho en el entorno jurídico, yo renuncio a su defensa. Sí, claro, porque lo hace sin conocimiento. Claro, está bien, está bien. La pregunta es la siguiente, digo, ¿esto le modifica, le cambia su estrategia de defensa, que ella directamente inculpe a su hijo? Hablo específicamente de ese párrafo, no del resto de la carta. Le vuelvo a decir, mientras eso no tenga el expediente no existe jurídicamente. Si ella sostiene eso, yo voy a hablar con ella. Si ella sostiene eso, yo pediré una ampliación de su declaración de imputado y que lo diga ante los fiscales para que tenga valor jurídico.
Doctor, me gustaría sumar a Lourdes Marchesi, que ha seguido puntillosamente el caso, para algunas consultas incluso más técnicas. Sí, justamente quería consultar, gracias Paulino, quería consultarle, doctor, si usted ya ha apelado este procesamiento con prisión preventiva de sus dos defendidos. Estamos hablando de Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Bueno, les digo, en el Código de Procedimiento Penal de la provincia del Chaco se eliminó el autoprocesamiento. Solo existe la prisión preventiva, sí, correcto. Preventiva, que tiene dos aspectos. Uno, que es un verdadero juicio de valor, que es el primer requisito. Para dictar prisión preventiva tiene que haber elementos de prueba suficientes que hagan presumir en grado de probabilidad que el hecho existió y lo cometió el imputado. Ese es un juicio de mérito. Y después está todo lo relativo a la libertad personal del imputado. Acá se le dictó prisión preventiva. Exacto. Es decir, los fiscales han entendido, por la prueba que han colectado, que existe esa probabilidad de que el hecho existió y lo cometieron mi defendido. El Código Procesal Penal de la provincia, del cual yo soy coautor del proyecto que ahora es código, le da a la defensa una opción ante este auto de prisión preventiva para que algún órgano jurisdiccional, es decir, jueces, actúen como tribunal de alzada con respecto a lo que hizo la Fiscalía. Puede irse ante un juez de garantía por la vía de la oposición o puede irse por recursos de apelación a una Cámara de Apelación compuesta por 3 jueces. Pero son los jueces, los órganos de alzada, correcto, que van a revisar lo que hicieron los fiscales. ¿Y ha hecho alguna presentación en ese sentido? Sí, el primer día consiste simplemente en poner en conocimiento del equipo fiscal de que me opongo y simultáneamente solicitar una audiencia al juez de garantía para que se lleve adelante el procedimiento de la oposición, que es una audiencia oral donde las partes exponen la fiscalía, la querella y la defensa. Y luego el juez de garantía resuelve si confirma o revoca. ¿Y en el caso de Emerenciano han solicitado la prisión domiciliaria por cuestiones de salud? No, yo pido prisión domiciliaria cuando se dan los requisitos exigidos por la ley. Entonces lo que yo hice es solicitar una junta médica integrada por médicos forenses y médicos de parte, y ofrecí un médico de parte para que intervenga en esa junta, para que diga si mi defendido tiene alguna enfermedad, qué enfermedad, grado de gravedad, y si, como dice la ley, estando privado de su libertad puede recuperarse o puede ser atendido adecuadamente en el lugar donde se encuentra alojado. Depende de lo que diga esa junta, yo pediré o no la prisión domiciliaria. Correcto. Nos quedamos, yo diría, bastante conmovidos con esta definición suya de que desconocía el contenido de la carta, de que nunca fue consultado. Queda claro que no comparte, además, que ello haya ocurrido. Definitivamente no comparte las alusiones a la prensa o, en su defecto, políticas de la propia Marcela, que es su defendida. Lo que insisto e insistimos en preguntarle es si al mismo tiempo usted no comparte que Marcela diga que su hijo mató, siendo que usted nunca le escuchó decir eso que ella cuenta en público. ¿Es exactamente así? ¿A usted jamás le dijo que su hijo había sido el asesino? ¿O me equivoco? Yo mis conversaciones con mi defendido no las hago públicas porque entra dentro del secreto profesional. Lo que yo le digo es que si ella quiere que esto tenga importancia o relevancia jurídica, y si es la verdad, yo lo que puedo hacer es pedir una ampliación de su declaración y que diga todo lo que sabe o quiere decir ante el fiscal. ¿Cuándo la va a ver nuevamente a su defendida Acuña? Mire, posiblemente, si tengo tiempo, esta nochecita, o si no, mañana. Bien, porque ahí será clave entonces, si usted le plantea esto, a ver si ella querrá o no pedir la ampliación y usted la ayuda en este caso. Vamos a estar pendientes de eso. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Me da la sensación que está transitando las últimas horas como abogado defensor, ¿vos sabés? Sí, sí, es muy difícil, que ¿no? tampoco lo va a decir, porque no, así como no va a hablar de lo que le dijo, Sí. tampoco va a decir esto, pero me da la impresión que Dijo, le cambió. no estoy de acuerdo, me enteré por los medios. No hablé con ella. No hablé con ella en O sea, ningún si vos tenés una momento. defendida que hace una carta pública, que publica El País, que sale en tapa en los diarios, y no vas hasta el lugar a verla, donde está detenida. En el mismo momento en que el sale mismo la momento, carta, digamos. claro. Yo no coincido con ustedes. ¿Por A qué? ver. Yo creo que, así como nos decía el colega de Chaco, que habla muy bien y que conoce muy bien la investigación, que este abogado es muy técnico y es muy inteligente. Entonces tenemos que atarnos a eso, a la, digamos, la manera de que él, cómo él se maneja. Él se maneja desde lo jurídico. Pero está bien, Está bien, pero... Y él, si fue a verla, no te lo va a decir. Él te va a decir, no sabía, no estaba al tanto, Pero porque ponele él que se diga que maneja no la desde vio. la investigación. Está bien, pero Y pará. él tiene mucha Puede razón decir en lo que nos- dice. que nos puede haber mentido recién. La Nos puede haber carta, visto. la carta que escribió Marcela, para él, como abogado, Sí. no tiene ninguna relevancia, porque eso no está en está el bien. expediente. Pero eso está Pero bien, eso lo pero entendemos. El tema es que nos dijo que nunca la vio y que se enteró por los medios y que no estaba de ¿Vos acuerdo. desconfías de eso? Yo sí. Bueno, decirlo así, está bien. Claro. Yo Porque es lo que nos dijo el te asisto, doctor, te asisto claro. en Yo en creo que que tengas él, derecho a- como él dijo, a mí me asiste el derecho del secreto profesional y que él no va a revelar nada de lo que hable ni con su clienta, ni si sabía o no sabía de la carta, probablemente en un momento no sabía. Pero él, y él revela eso, porque él dice, yo no sabía, Por no es que eso. él dice. yo No, voy porque a ella revelar. obviamente está aburrida en la cárcel como tantos que están en la cárcel y empiezan a escribir. Bueno, Es que te han escribió escrito so- libros escribió- directamente desde una escribió cárcel. sobre su hijo. Por eso, y bueno, No, pero... es una su confesión, hijo, pero es muy una confesión, ¿no? Que- mayúscula. Bueno, pero no está en el expediente esa confesión. Está bien, veremos ¿Vos a ver crees que si puede hoy- ser una estrategia del doctor Saife? Es más, que nos mintió abierta y arteramente y que él pactó con Marcela que haga esto si él y después salir a decir no, todo si esto. él después se presenta en el expediente, si ella quiere denunciar a su hijo y para ayudarse a ella y a su marido, porque ellos dicen Correcto. que son inocentes, Claro, que sí. esto es una cuestión de, bueno, de... Sí, sí, no importa, pero si eso ayudara, ¿vos crees que lo pudieran haber hecho? ¿Sí? Bueno, veremos a ver si esta tarde la ve y si amplían la... Yo siempre le presto atención a Lourdes porque estos temas sabe, porque además Sí, viste, hay sí. cosas ocultas, bien manifiesta lo que nos acaba de contar. Bueno, pero está David Dib, que es Sí. el jefe del Instituto de Medicina Forense de la provincia de Córdoba, es quien coordina efectivamente el cuerpo que ha trabajado incansablemente en hacer las pericias respecto a la mochila, la billetera, los restos óseos, entiendo que ya están a disposición para develar si finalmente se tratan de Cecilia o no. Esos que se han conocido son humanos. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias. ¿Qué es lo último que tenemos que saber importante? Bueno, me parece que lo que hay que entender en estos casos es que es todo un proceso desde la ciencia forense intentando dar alguna respuesta en dos sentidos. Por un lado, que contribuya al expediente judicial y por otro lado, que lleve algún grado de certeza y alivio a la familia que está en esta situación con una persona desaparecida y presumiblemente fallecida, ¿no? Entonces, nosotros nos invitaron desde el Chaco a participar con parte de nuestro equipo, una antropóloga, nuestra odontóloga y una médica forense, que tienen una experiencia interesante en relación a femicidios con ocultamientos de cadáveres. Fueron al Chaco, trabajaron, pudieron determinar que los restos que se habían recolectado en varias acciones que ocurrieron allí eran efectivamente humanos. No se pudo determinar en ese momento algún acercamiento a la edad, pero sí se sabía que eran de personas adultas y tampoco determinar sexo. Así que con esos elementos que estaban bastante maltratados, digamos, por acción del fuego, por acción a otras acciones con intentos de ocultamiento, se hizo el proceso y se seleccionó todo aquello que sirva para hacer
la comparación a través de la genética forense. Del ADN, claro. Eso, del ADN, exactamente. Bueno, ese material fue traído a la ciudad de Córdoba, donde está el laboratorio de genética forense que dirige el doctor Carlos Bulo, del equipo argentino de antropología forense, que tienen mucha experiencia en el tratamiento y el análisis de este tipo de restos que son bastante difíciles de abordar. Y ahora lo que queda es esperar que ese proceso se realice y que puedan identificar. Lo que hay que hacer es seguramente a familiares indubitables de Cecilia, a su mamá, a su hermana, le extrajeron muestras, esas muestras se procesan y también se procesa el material óseo que se encontró ahí en el lugar y finalmente se comparan para determinar con qué grado de probabilidad los restos encontrados pueden pertenecer a Cecilia, que es la piba que está desaparecida. Ahora, así que estamos en medio de ese proceso. Sí. Yo tengo entendido que ya esas muestras que usted bien está contándonos, sobre todo la de Gloria y de la hermana de Cecilia, ya están en manos del equipo de antropología forense para machearlo o cotejarlo justamente con estos restos óseos que usted mencionaba. Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorar eso? Bueno, hay que ver cuál es la situación que tienen los huesos. Los huesos estaban algunos con signos de quemadura, con haber estado en el fuego. No sabemos cuánto tiempo y a qué temperatura, sí sabemos que estaban quemados, digamos. Entonces, de acuerdo al daño que tengan esos huesos, lo hacen más o menos complejo para poder extraer. Lo que hay que buscar en esos huesos es encontrar una célula que permita hacer el mapa genético de esa persona. Y ese poder compararlo. Entonces hay que ver en qué estado están esos restos y eso es lo que va a marcar el proceso. Mientras más tiempo haya para encontrar este elemento, bueno, va a poder demorar, pero la unidad de medida para esperar un resultado estimo que tiene que ser en algunas semanas o días, no mucho más que eso. O sea, dentro del mes de julio en principio. ¿Y la sangre? La sangre que se encuentra, si es posible extraer una muestra, también se hace análisis genético. Yo supongo que eso eso ya sería genética criminal, digamos. Eso es para demostrar la posibilidad de que Cecilia, digamos, la víctima, haya estado en ese lugar y hayan quedado restos genéticos de ellas departidos en algún lugar en estos donde están en la investigación. Eso lo procesa, me parece que directamente la gente del Chaco, de Corrientes, porque ellos tienen experiencia en este tipo de trabajo. Me parece que lo interesante de esto es el abordaje que hace la gente del doctor Carlos Bulo, que tienen mucha experiencia en este tipo de huesos maltratados, ¿no? Y lo mismo entonces en el caso de los restos de la mochila y la billetera. Claro, todo eso corresponde a la búsqueda de rasgos genéticos en estos elementos de prueba. Se hace una extracción de la superficie de estas partes y eso se analiza y entiendo que Corrientes o el Chaco tienen capacidad suficiente como para hacer esta búsqueda. Ahora, volviendo entonces a lo que sí podría detectar el trabajo que podría hacer el equipo de antropología forense, usted decía, bueno, todo depende del estado del hueso o del resto óseo que hayan encontrado. ¿Es más importante, no es tan importante el tamaño del resto óseo, sino el estado en el cual se encuentra, es decir, si ha pasado o no por un proceso de fuego y demás? Claro, si nosotros tenemos restos óseos, que sea un esqueleto completo, digamos, que ha sido sometido a muy altas temperaturas, esas temperaturas pueden degradar las proteínas y pueden degradar las células, entonces es muy difícil encontrarlo.
para fundir el hueso humano se necesitan temperaturas realmente altas. Sí. Tengan en cuenta ustedes que los crematorios están en el orden de los 1800 y a veces más grados centígrados para poder cremar un cuerpo en aproximadamente 2 o 3 horas. Entonces hay que ver cuánto tiempo estuvieron sometidos al fuego y con qué intensidad tenía ese fuego. Pero la idea que tenemos es que esos restos que se han encontrado, si bien están maltratados, tenemos un alto grado de esperanza, digamos, por ponerlo en un término más amplio, de que es posible en esos huesos poder hacer una huella genética que sea capaz de identificar a qué persona pertenece. Ojalá que así sea. Doctor, un enorme abrazo. Muchas gracias por la deferencia de atendernos y compartir este ratito con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Estamos hablando de 152, estoy mirando la estadística oficial de femicidios en lo que va del año. 152. En Rosario están casi en 150 homicidios en lo que va del año. Wow. O sea, tenemos tantos femicidios en todo el país, que es una tragedia nacional, casi como muertos en una ciudad como Rosario, fruto de la batalla campal del narcotráfico. Fuerte la estadística. Para dimensionarlo, ¿no? Sí, sí, sí. 46 millones de habitantes respecto a 1.300.000. Bien, nos vamos a ir ahora.